Bienvenidos una vez más a este segmento Empiezo por mí. En esta tercera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar se titula Pienso, luego siento y actúo. El propósito que estaremos trabajando en esta sesión es que el colectivo docente reflexione sobre la importancia de desarrollar la autorregulación como práctica de autocuidado. Es decir, reflexionaremos sobre cómo la autorregulación y el vínculo entre pensamientos, emociones y acciones pueden favorecer una mejor relación con nosotros mismos y con los demás. Ahora revisaremos un poco el texto que viene en la guía de este consejo técnico. Las emociones son respuestas que nos sirven para adaptarnos. Estas capacidades de adaptación al ambiente incluyen procesos de afrontamiento con emociones placenteras y con emociones displacenteras. A veces pensamos que las emociones negativas o displacenteras deben ser evitadas o reprimidas. Sin embargo, cada emoción tiene una función. Ahora recordaremos un poco cuáles eran las funciones de esas emociones básicas. Recordaremos brevemente las funciones de las emociones básicas. La tristeza nos impulsa a buscar ayuda y prepararnos para un cambio personal. El miedo sirve para apartarnos de un peligro y actuar con precaución. El enojo nos impulsa a generar soluciones ante una dificultad y nos enseña a poner límites. El asco o repulsión nos produce rechazo frente a algún aspecto y permite que tomemos distancia. Y la alegría nos muestra qué es lo que nos hace sentir bien y que debemos repetir para generar hábitos, rutinas y estrategias. El problema surge cuando no tenemos suficientes habilidades para regular nuestras emociones y permitimos que éstas dominen nuestra conducta ante diversas situaciones. Se ha encontrado que detrás de algunos trastornos y malestares físicos hay malestares emocionales provocados por falta de habilidades para regular esas emociones, afectando así la calidad de vida de las personas que los viven y de aquellos que rodean o interactúan con esa persona. Ahora veremos un poquito más de cómo esas enfermedades se relacionan con nuestras emociones. Como nos muestra la imagen, algunos de los sentimientos producen malestar en partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la preocupación puede generarnos malestares en la cabeza. La tristeza puede generarnos malestar o daño en los pulmones. El enojo afecta nuestro hígado. El miedo, nuestros riñones. El estrés en general puede afectar nuestro corazón. La angustia puede reflejarse en males estomacales y la frustración en nuestro páncreas. También está demostrado que algunos sentimientos que no se trabajan de manera adecuada pueden favorecer la aparición de trastornos como ansiedad, depresión, entre otros. Regular nuestras emociones nos permite desarrollar responsabilidad afectiva y optimismo. Estas dos habilidades pueden favorecer el logro de nuestras metas personales. Todas y todos tenemos la capacidad de aprender a regular nuestras emociones y hacerlas nuestras mejores aliadas. A esto es a lo que conocemos como autorregulación emocional. De acuerdo con Daniel Goleman, la autorregulación emocional es la capacidad de regular nuestra conducta y nuestro estado emocional de forma flexible en función de las necesidades de la vida cotidiana, la forma en la que enfocamos nuestra atención, cómo interpretamos la realidad y cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida diaria. Esta capacidad para gestionar pensamientos, emociones y acciones mediante estrategias personales nos permite hacer frente a diversas situaciones, además de evitar consecuencias
que no deseamos. Una estrategia para la gestión de pensamientos, emociones y conductas es el llamado triángulo cognitivo. Todo conflicto está acompañado de emociones negativas o displacenteras, y estas a su vez vienen alimentados por pensamientos subjetivos, negativos o que incluso a veces pueden ser irracionales. Si a través de cuestionar estos pensamientos logramos cambiar esos pensamientos por unos más funcionales u objetivos, entonces las emociones displacenteras disminuirán su intensidad. El triángulo cognitivo es un esquema que ejemplifica el mecanismo de influencia entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y conductas. Por lo tanto, es una herramienta que puede servirnos para iniciar a identificar lo que sucede con nosotros o nosotras ante diversas situaciones. Es decir, empezar a practicar la autoconciencia y el autoconocimiento, y así autorregular nuestros estados emocionales. Este esquema de triángulo cognitivo se puede aplicar a cualquier circunstancia o situación que enfrentemos en nuestro día a día. Incluye 3 elementos, los cuales vamos a identificar para cada situación. El primero son los pensamientos y se refieren a cómo interpretamos esa situación, todas las ideas que vamos a tener respecto a aquello que estamos vivenciando. Por ejemplo, si alguien nos habla con enojo, podemos empezar a pensar qué le pasa, qué le hice, por qué me habla así, ¿no? O empezar incluso a empezar a tener ideas de qué hacer. Ahora me va a escuchar, le voy a contestar. Un pensamiento por el que podemos cambiarlo y que pueda ser más objetivo es decir, seguro tuvo un mal día o algo le está sucediendo, le puedo preguntar qué es. El componente de las emociones se refiere básicamente a lo que estamos sintiendo en ese momento, cómo nos sentimos ante esa situación. Enojo, tristeza, alegría, frustración. Recuerden que las emociones tienen componentes fisiológicos, por lo tanto incluyen cambios en nuestro organismo, a lo mejor dolor en alguna parte del cuerpo, a lo mejor acelerado el latido del corazón o la respiración. Y el tercer componente es el comportamiento, que incluye las acciones como el decir o hacer algo, o también el optar por no decir o a no hacer nada, ¿verdad? Eso también es un comportamiento en respuesta a un conflicto o situación cotidiana. Mediante este esquema podemos ir identificando cada elemento de una situación. Vamos ahora a realizar un ejercicio para poner en práctica esta gestión de pensamientos, emociones y comportamientos a través del triángulo cognitivo. Tengan a mano su formatito de triángulo cognitivo o pueden en este momento dibujar rápidamente un triángulo en una hoja en blanco. Recuerden, los 3 elementos de este triángulo son pensamientos, emociones y comportamientos. Para esta actividad tendremos que recordar una situación confrontativa que hayamos vivido recientemente y en la cual no logramos tener un adecuado control de nuestras emociones y nuestras conductas a lo mejor no fueron tan asertivas o no fueron las mejores que habríamos deseado. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Empecemos a analizar esa situación. Entonces, no es necesario escribir la situación, simplemente iremos escribiendo los elementos que nos pide cada parte del triángulo. Elijan un color de pluma o plumón, lo que tengan ahí a mano, para poder escribir. Empecemos con los pensamientos. ¿Qué pensaron en esa situación? ¿Cuáles fueron las ideas que tuvieron en aquello que les pasó, en esa situación difícil, conflictiva? Después pensemos cómo se sintieron. Enojados, frustrados, preocupados. Especifiquen ahí la emoción que tuvieron. Y finalmente, las conductas que realizaron. ¿Qué fue lo que pasó?
qué hicieron en esa situación. Una vez que hemos desmenuzado esta situación en los 3 elementos, vamos a hacer el ejercicio de transformarla. Empecemos con los pensamientos. Intenten escribir con otro color un pensamiento más objetivo y asertivo para esa situación. Algo, una idea diferente que hubieran podido tener en esa misma situación. Ahora pasemos a las emociones. Con esta nueva idea, nuevo pensamiento más asertivo y más objetivo, ¿cómo se habrían sentido? Puede que la emoción sea la misma, puede que sea distinta, puede que sea la misma pero menos intensa. Escriban en el espacio correspondiente la emoción que tendrían con este pensamiento más objetivo. Y finalmente, ¿qué habrían hecho? Acciones distintas, acordes ahora a este nuevo pensamiento y esta nueva emoción. Al concluir la actividad, compartan en colectivo docente sus opiniones a estas 2 preguntas. ¿Cómo se sienten después de pensar en una forma diferente de resolver una situación confrontativa? ¿Consideran que están ejerciendo su libertad de actuar de una mejor manera? Recuerden que las opiniones nos enriquecen a todos. Por lo tanto, les invito a compartir todo lo que están pensando y reflexionando con este tema. Antes de finalizar este segmento, esta cápsula, quiero invitarles a revisar el anexo 1 de la guía del Consejo Técnico. En él podrán encontrar actividades para realizar con sus alumnos y alumnas y favorecer en ellos la autorregulación emocional de la que hablamos hoy. Como siempre, es un placer acompañarles en este segmento y espero verles en la siguiente sesión de Consejo Técnico Escolar para continuar aprendiendo y desarrollando habilidades socioemocionales.